Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor, vamos a ir ya al estudio bíblico de este día y lo tenemos ahora en Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante. La carta a los Efesios capítulo 1 del versículo 11 en adelante y lo vamos a leer un par y de ahí vamos a ir comentándolo, ¿verdad? Así es que lo dejamos con la lectura. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Gracias, Dios. Miren, mis queridos hermanos, fíjense que el apóstol Pablo está entrando, prácticamente estamos todavía en la introducción de la carta a los Efesios y está mostrándole a la iglesia que los primeros que creyeron en Cristo, que fueron sus discípulos y que ahora la Biblia les llama los apóstoles, fueron los primeros que creyeron, ¿verdad? Y Dios los tomó a ellos, los llamó, los predestinó. A nosotros también los predestinó, eso lo puede ver en un par de miércoles anteriores, ¿verdad? Que hablamos sobre la predestinación. Pero ellos fueron la parte inicial, los que llamó y creyeron en él. Entonces dice el apóstol, en él, la palabra él es un pronombre personal y es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, en él asimismo tuvimos herencia. Amados, cuando nosotros venimos al Señor, Cristo cuando muere por nosotros, paga nuestros pecados, el Espíritu Santo nos incorpora a la iglesia, Dios nos adopta como hijos y al ser adoptados como hijos, nosotros tenemos herencia en los cielos con Dios. Y no solamente en los cielos, sino que todo le pertenece al Señor. Entonces, todo hijo de Dios es heredero con Cristo. Todo hijo de Dios. Y recuerde que y ahí queremos dejar claro esto, ¿verdad? Que no todas las personas son hijos de Dios. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, mas sin embargo, Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, solo aquellos que de corazón reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ellos tienen herencia, nosotros tenemos herencia, ¿verdad? Entonces, pero es una herencia que ha sido predestinada, es decir, ha sido destinada con anticipación, conforme dice al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es, y es una oportunidad que nos ha dado a todos, pero es nuestra decisión y ahí es donde ejercemos el libre albedrío, donde nosotros decidimos abrirle la puerta a Jesús para entregarle nuestro corazón y que Él habite en nosotros y poder gozar de esta herencia en Cristo. O sea, es que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos, pues se abre la puerta, ¿verdad? Porque no es solamente porque algunos tienen al Señor como algo adicional, ¿verdad? Vienen de su religión y entonces, ok, me parece bien, me gusta el cristianismo, lo voy a tener como parte de mis creencias y eso no funciona así. No, tenemos que hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador y eso quiere decir, si lo hacemos nuestro Señor, nosotros estamos bajo su señorío, bajo su voluntad y vamos obedeciendo cada uno de sus propósitos que están están en la palabra de Dios. Fíjense que como hijos, ¿verdad? Cuando nuestros padres tienen ciertas posesiones, los hijos tienen alguna esperanza de que los padres pues les dejen herencia, ¿verdad? Pero se ha dado el caso en muchas ocasiones que los padres pues deciden dejarle a otras personas, a unas terceras personas, los bienes que tenían, ¿verdad? De repente el esposo sin vergüenza tenía una su querida por ahí
y de ahí le dio un testamento y nunca cambió el testamento y murió y le dejó las cosas a la señora que no era su esposa, madre de sus hijos, y los hijos se quedan sin nada, ¿verdad? Y les toca a veces ir a los juzgados, pero cuando es la decisión del dueño no hay mucho que hacer. Pero con Dios no sucede así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia de opinión. Dios nos llama hacia Él, nosotros atendemos el llamado, nos toma como hijos. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. No hay nada que haga a Dios cambiar de opinión porque Él conoce todas las cosas. Dios no tiene noticias nuevas, Él sabe lo que va a pasar. Él nos conoce desde el principio, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Y Él no cambia. Entonces, amados, cuando Él nos ofrece una herencia, es algo que no va a cambiar. Y esa herencia que nos ha dejado a nosotros, dice la Escritura, y lo pongo en su pantalla, la segunda parte, dice, oiga, conforme al propósito de ¿quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros sea salvo, pero es nuestro albedrío, el libre albedrío, lo que nos permite entrar en esta gran aventura de seguir el mapa de la vida que es la palabra de Dios y poder lograr tener la gracia de Jesucristo y ser salvos. Entonces dice el versículo 12, lo pongo en su pantalla, el versículo siguiente dice así, a fin, con esa herencia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, esta palabra que Pablo está diciendo aquí, esta herencia, dice Pablo, nosotros creímos primero, ¿verdad? Entonces, Dios nos destinó y nos dio herencia. Entonces, los apóstoles tienen una herencia asegurada. Pero los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros no conocíamos a Cristo. Pero cuando nosotros lo conocimos, y aquí entramos en el versículo 13, y eso es para el resto de los creyentes, que prácticamente nos incorpora a la promesa que tienen los apóstoles, de ahí para allá, toda la iglesia. Mire lo que dice el versículo 13. En Él, en el mismo pronombre personal que se refiere al Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, oiga esto que pasó. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, vea que cuando nosotros creímos, escuchamos la palabra de verdad. ¿Cuál fue la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Sin el evangelio, sin la palabra de Dios, no hay salvación. Porque es escuchando la palabra, escuchando el evangelio, que el impío se convierte. Porque así se dice en Corintios que a Dios le plació que el inconverso se convirtiera con la locura de la predicación. Así es. Entonces tiene que ser el evangelio. No tiene que ser técnicas de no sé qué, que no sé cuándo. No, el evangelio de vuestra salvación. Y dice, y habiendo creído en Él, o sea, la predicación del evangelio nos ayuda a escuchar de Él. Y al escuchar de Él, nosotros creemos en Él. Y al creer en Él, oiga esto, y esto es precioso, ¿verdad? Porque algunas personas dicen que creyeron y luego el Espíritu Santo vino hacia ellos, ¿verdad? Eso pasa en el libro de los Hechos, pero ahí hay mucho que explicar. Entonces dice, oiga esto, dice, cuando usted creyó en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento, desde el momento que usted creyó en Él, abrió su corazón y usted hizo práctico lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A partir de ese momento, amados hermanos, el Espíritu Santo vino y es nuestro sello, nuestra identidad. Y ese sello nos sirve para identificarnos de todos los demás. Es testimonio de nuestro lugar que tenemos delante de Dios. Y fíjense, y mire cómo llama al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo... Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, primero en
En el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesucristo dijo que es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? A otro consolador. Y entonces esa es la promesa. Entonces el Espíritu Santo vino y nos sella. Por eso es que se llama el Espíritu Santo de la promesa. Y es hermoso porque no solamente nos sella, sino que dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? A partir de ahí el Espíritu Santo se queda con nosotros, es parte de nuestra herencia, nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a generar cambios positivos en nuestra vida. Cuando nosotros nos sujetamos al Espíritu Santo damos frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Y vamos poco a poco desarrollándolo. No podemos decir que de un solo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. No, sino que en la medida que nosotros nos vamos dejando llevar por el Espíritu Santo, porque es difícil, ¿verdad? Así es, pero conforme nosotros vamos día a día perseverando en el camino del cristiano y despojándonos de todas aquellas cosas que son carga para nosotros y no nos permiten caminar en la plenitud del Señor, en la plenitud del Espíritu Santo, es lo que nos es, como yo les decía, una mochila que llevamos de nuestras cosas viejas. Tenemos que despojarnos para poder llevar un caminar en el Señor, un caminar, podríamos decir, en el Espíritu, que es conforme la palabra de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, no es que todo cambió de un solo, no, nosotros estamos en la carne, ¿verdad? Es similar al matrimonio, porque nosotros llegamos, venimos, cuando nos encontramos con Cristo, venimos con todas nuestras malas costumbres. Cuando llegamos al matrimonio, venimos también con nuestras malas costumbres, con nuestro mundo anterior, y nuestro esposo nos unimos a un mundo diferente. Así con Cristo. Nos hacemos uno en Cristo cuando nosotros seguimos su voluntad, cuando nosotros tomamos las promesas, cuando nosotros obedecemos a Cristo, y ahí es cuando nos hacemos uno en Jesús, similar con el esposo cuando nosotros conciliamos. Cabe perfecta la ilustración, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros venimos en el matrimonio y tenemos actitudes anteriores que como solteros pues estaban bien, pero ya al estar casados ya no pegan, ¿verdad? Y si nosotros no dejamos esas actitudes egoístas que solo pensaban en nosotros mismos, pues el matrimonio no tiene mucho futuro, ¿verdad? Entonces cuando venimos al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nos vamos desligando, nos vamos... Del viejo hombre, de la vieja naturaleza. De la vieja naturaleza, ¿verdad? Que dice la Biblia que está crucificado con Cristo. Amén. Entonces nosotros vamos dejando todas esas actividades y poco a poco nos vamos acoplando o aprendiendo a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Así. Y fíjense, mire lo que dice el versículo 14, que es el Espíritu Santo. ¿Ibas a decir algo? Sí, aquí vamos, por cabe en el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Y algunas veces nosotros ni en iglesia ni en la casa no alabamos, nuestras actitudes no son dignas de adoración ni de alabanza para la gloria del Señor. O algunas veces compartimos testimonio y olvidamos dar la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Entonces las arras, amados, es la garantía de cuando el muchacho que se quería casar, el novio de la hija, ¿verdad? Llegaba a la casa del esposo y entonces dejaba las arras, dejaba un bien, ¿verdad? Como promesa o como garantía de que él iba a regresar en la fecha que habían determinado para que se efectuara la boda. Entonces, si no regresaba, perdía la garantía, perdía lo que dejaba. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros es la garantía de la herencia de la cual hablamos hace dos versículos, que Dios nos ha dejado herencia a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia y es además quien nos ministra en este tiempo para que nosotros, aunque
aunque estamos en este cuerpo carnal, vayamos desarrollando la vida cristiana que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Sin olvidarnos que siempre, tal vez parezca redundante, pero no olvidar que nuestro fundamento es Jesucristo. Y estas arras es la promesa que un día Cristo vendrá por nosotros. Amén. Y fíjense que esto no tenemos que perderlo de vista y por eso quiero ponerlo de nuevo en su pantalla, porque dice, oiga esto, que es el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, amén, hasta el final Dios va a cumplir todo lo que ha prometido y va a terminar toda obra que ha comenzado en nosotros, pero dice, para alabanza de su gloria. Dos cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo se queda con nosotros hasta nuestra redención. Y número dos, todo lo que está pasando, toda la transformación nuestra, toda la vida cristiana, todo lo bueno que puede pasar en nosotros es para la gloria de Dios. No es para que nosotros nos jactemos de lo buen cristiano que somos, sino que para que glorifiquemos a Dios con todas las cosas que nosotros hemos hecho, en las cosas que hemos podido dejar. Allí tenemos nosotros que honrar a Dios. La pregunta es, ¿qué tanto hemos cambiado? Así es, porque también hay una promesa definitiva en el Señor que es eterna, que si nosotros no creímos, si nosotros no hemos cambiado y solo es como no un estilo, simplemente porque es algo que está de moda o porque todos hablan del evangelio y no hemos tenido una verdadera conversión, también tenemos la promesa en que Dios vamos a recibir la condenación. Bueno, definitivamente que sí, amados. Esto que estamos hablando es para creyentes, pero no creyentes simulados, ¿verdad? No aparentes creyentes, sino que personas nacidas de nuevo. Ellos son los que son sellados, son los que somos sellados y somos los que hemos recibido la promesa de la herencia, ¿verdad? Y vamos a ser redimidos por Él. Entonces, no es algo tan sencillo porque seguimos viviendo en este cuerpo que es débil, ¿verdad? Por eso es que la ley no pudo hacer nada con nosotros más que señalarnos el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es la transgresión a la ley? Entonces, por más que el ser humano quiso cumplir la ley, le fue imposible cumplirla. Entonces, ahora cuando venimos al Señor, Él cumplió la ley por nosotros, pero es necesario que nosotros vayamos transformándonos en el creyente que debemos de ser. Y no es fácil, no es de un día para otro y requiere, amados hermanos, mucha fe, mucha oración, y no solamente fe y oración nuestra y estudio bíblico, sino que de seres queridos o de nosotros como pastores oramos por toda la congregación, muchas veces por nombre oramos para que Dios les ayude a crecer. Y Pablo, oiga bien, hace exactamente lo mismo. Mire lo que dice el versículo 15. Oiga esto, por favor. Versículo 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es decir, habiendo que tú eres creyente de verdad y de vuestro amor para con todos los santos, esto es importante, o sea, porque nosotros tenemos que dar fruto. Y los frutos en el Señor siempre son frutos de amor. Todos los frutos del Espíritu Santo vienen del amor de Dios. Entonces Pablo dice, sabiendo que ustedes son salvos y sabiendo todo el amor que ustedes tienen por los hermanos y todo lo que ustedes hacen por los hermanos, por eso es que cuando hay personas que dañan la obra, amados hermanos, es justo pensar, ¿verdad? Que voluntariamente dañan la obra y hacen cosas y predisponen a la gente. Es justo pensar si estos hermanos realmente conocen o no conocen al Señor. Entonces Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice Pablo, versículo 16. Oiga esto. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La importancia de siempre recordar a aquellos justos, aquellos que están siguiendo la voluntad de Dios y que están ayudando a que la obra camine y, como decimos, día a día poder ir incorporando a la iglesia los que van a ser salvos. Y fíjense que qué importante es, y no porque nosotros tengamos a cargo una iglesia
iglesia, sino que la Biblia sí lo enseña, que parte de la bendición de Dios es que Dios va a dar pastores que les guíen, que les ministren, y un pastor también es encargado de orar por las ovejas. El pastor es el encargado de llevar el pasto, es decir, la palabra de Dios, tratar de discipularlo. Entonces, cuando la oveja tiene una mala actitud, el trabajo se le hace más difícil al pastor, y entonces al final de cuentas quien sale muy perjudicado es la oveja, ¿verdad? Porque no está recibiendo la instrucción que debería de recibir, y el pastor, quieras o no, porque somos humanos, de repente lo hacemos un poquito de así forzados o con desgano, porque dice, este hermano, no importa lo que uno está haciendo por ellos, y ellos con esa actitud, y no es una actitud equivocada del pastor, por supuesto, pero somos humanos, no somos robots, ¿verdad? Ni tampoco somos angelitos bajados del cielo, no, somos personas pecadoras que hemos sido redimidos y que nos cansamos, etc. Entonces, por eso es que es importante, amados, que usted tenga una buena actitud y que sus pastores oren por usted, y que sus pastores con gusto lo pongan en las manos de Dios para que Dios le bendiga. No que lo pongan, ay Señor, te encargo estos hermanos o esta hermana o este hermano que está haciendo destrozos en la iglesia, yo te lo encargo para que tú pongas orden. No, sino que palabras de bendición. Entonces Pablo dice que los pone, siempre los trae a cuenta en sus oraciones. Y mire lo que dice el versículo 17, oiga esto, porque sin esto, amados hermanos, no avanzamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga esto, por favor, mira, léale ahí el siguiente que es importantísimo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es leer la palabra para que Él nos dé ese conocimiento, Él nos revele ese conocimiento que es de Él. Fíjense que nosotros hemos tenido grupos de oración, grupos de estudio, hemos visto con grupos de hermanos que hemos estado enseñándoles por mucho tiempo, y de repente vemos que estas personas, que algunos de ellos están en medio de estos estudios, y le hemos explicado una cosa y le hemos explicado 1000 cosas, y de repente actúan como que nada, y entonces uno dice, aquí, ¿qué ha pasado? Y es que lo que ha pasado, amados hermanos, es que necesitamos que Dios les dé, y vuelvo a poner esto en su pantalla, oiga esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque no importa lo que el pastor enseñe, si Dios no le da ese espíritu, esa actitud, si Dios no ilumina su entendimiento, usted no capta nada, ¿verdad? Así y estamos malgastando el tiempo, la saliva, etcétera. Si la persona Dios no le abre su entendimiento, se queda nulo y solo parece que es conocimiento como cualquier conocimiento, y ese conocimiento no hace, hay una palabra, no hace rema en su vida. Así es, pero no lo transforma. Porque su conocimiento o su entendimiento está entenebrecido, porque están buscando en la iglesia, en la palabra de Dios, lo suyo propio, sus beneficios, sus conveniencias, y no seguir la voluntad del Señor. Entonces el Señor dice que nos va a entenebrecer ese entendimiento, pero tenemos también oiga aquí, lo que dice el versículo 18. Porque oiga lo que dice, que lo que va a hacer que dijimos que Dios va a dar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y mire lo que dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, mire, hay personas que tienen, y yo conozco personas mayores que tienen una vista
pero exagerado, ¿verdad? ¿Cuál es la medida? 20-20, ¿verdad? 20-20 Perfecto, perfecto, amado. Y pueden ver de lejos, pueden ver de cerca y agarran cositas ahí. Yo me acuerdo que en El Salvador ya de tiempo, ¿verdad? Como trabajamos bastante tiempo frente a una computadora, me llevaba mi suegra, increíble, me llevaba mi suegra para que ella me leyera la letrita pequeña para no estar acercándomela tanto. Y ella bien bonito, ahí bien galán, sin esfuerzo me leía la letra chiquitita. Entonces, pero no importa qué tan buena sea su vista, si de repente se apagan las luces, usted no mira nada. No ven absolutamente nada. No somos como algunos animalitos que Dios los ha preparado para que puedan ver en la oscuridad. Si nos apagan la luz, no vemos nada. Pues es igual. Si Dios no te enciende como dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si Dios no ilumina tu entendimiento, si Dios no ilumina tu vista espiritual, no vas a aprender nada, no vas a hacer nada y no vas a ser transformado con la palabra de Dios y no vas a entender. Mire lo que dice, por favor, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, oiga, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, dos cosas es la que vamos a aprender, las que tenemos que aprender de la palabra. Primero, ¿cuál es mi esperanza? La palabra esperanza viene de esperar. ¿Qué es lo que yo puedo esperar del Señor? ¿Verdad? ¿A qué me ha llamado? ¿Cuál es la esperanza para la cual me ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es que algunas veces leemos la palabra y queremos tergiversarla o usarla, adecuarla a lo que nosotros queremos, a nuestros propósitos, y los versículos anteriores dijimos, como en el 11-12 me parece, no lo tengo aquí a la mano, pero dice conforme su propósito, la palabra, no conforme mi propósito. Correcto. No conforme yo quiero manipular a las demás personas, sino es que conforme a su propósito. Y dice, nos va a dar ese entendimiento. Cuando nosotros entendamos cuál es esa esperanza eterna. Algunas veces nosotros queremos que la esperanza sea lo tangible, lo material, o lo que está a la vista, o lo que va conforme a mis necesidades, o conforme a mis objetivos, o a los propósitos redundando míos propios, no conforme a los propósitos de Dios, no conforme a lo que Jesús ha establecido y a esa linda esperanza de gloria a la que nosotros estamos en espera. Y es que fíjense que si usted no conoce esto, si usted no sabe cuál es la esperanza que usted tiene en el Señor y cuál es la vocación con la que Dios le ha llamado, usted está buscando solo las cosas de este mundo. Y cuando las cosas de este mundo no se dan, usted se enoja. Y se enoja con su esposa, con sus hijos, porque su vista está solo para las cosas de esta tierra. Y el Señor le dijo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice su palabra. Entonces, por eso es que Pablo dice, yo oro para que Dios les dé entendimiento, les dé espíritu de sabiduría, para que su entendimiento sea iluminado y ustedes puedan entender la esperanza a la que Él los ha llamado y ustedes puedan saber cuáles son las riquezas que trae nuestra herencia. Y todavía dice el versículo 19, no queremos cortar la idea, por eso es que seguimos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, lo que dice es cuánto poder entender cuánto poder ha operado en nosotros los que hemos creído, ¿verdad? Cuánto nosotros podemos alcanzar, que prácticamente para el Hijo de Dios ya no hay nada imposible, porque contamos con el poder de Dios, con el acompañamiento de Dios, el favor de Dios. Pero para eso, amados hermanos, los ojos de su entendimiento tienen que abrirse y para que usted pueda entender cuál es ese poder y pueda confiar en ese poder y usted pueda tener esperanza en que Dios le va a ayudar. Por ejemplo, alguien viene y le insulta, de repente uno está motivado a insultar, a devolver el insulto, pero cuando me acuerdo que soy hijo de Dios, puedo yo esperar y pasar por alto la ofensa, porque Dios dice, hónrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Y entonces no responder como me hablaron, sino que poder tener paz
para que esta persona pueda tener la oportunidad de conocer al Señor y no meterme en más conflicto. Y entonces dice el versículo 20. Así es, y terminando la idea de lo que tú acabas de decir, que recordando que así como el Señor nos predestinó, nosotros estamos bajo el propósito de Dios, bajo su voluntad, al que hizo los designios, y a veces la gente nos cuestiona, ¿y por qué yo tengo que hacerlo así si eso no es lo que yo quiero hacer? O como decíamos en el proverbio, que no es lo que los caminos del hombre, ¿verdad? El hombre quiere hacer lo que a él le parece su voluntad, pero nosotros estamos predestinados para hacer los designios de la voluntad de Dios conforme a él le ha placido y bajo su gracia también. Y a eso prácticamente se refiere allá en Mateo capítulo 6, versículo 33, creo que es más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A eso se refiere. Y para terminar, amados hermanos, versículo 20, oiga lo que dice, para tomar la idea, dice, oiga esto, versículo 19, la cual... ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El poder de Dios en los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, oiga esto, la cual operó en Cristo. Oiga ese mismo poder, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea que Amén. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es ese poder que nos va a transformar, ¿verdad? Entonces Pablo ora. Y yo oro, amados hermanos, porque los miembros de la iglesia, la cual yo humildemente pastoreo, puedan entender eso, cuál es la esperanza y cuál es la gloria de la herencia a la cual hemos sido llamados, porque el poder que nos va a transformar y nos ha garantizado esa herencia es el mismo que resucitó al Señor Jesucristo, y no solo lo resucitó, sino que dice que lo ha sentado a la diestra. ¿A la diestra? ¿A dónde dice? Dice que a Jesús lo ha sentado a su diestra en lugares celestiales. Entonces Amén. no puede decir alguno de ustedes, yo hago lo que a mí se me venga en gana, porque los ojos de Dios están sobre nosotros, los ojos de nuestro Señor Jesucristo están sobre nosotros, viendo todo aquello que hacemos. Amén. Según su voluntad. Mire, usted puede decirlo y puede tratar de hacerlo, pero recuerde que se enfrenta al poder de Dios. Y solo para terminar esa idea, vamos a ver el versículo 21 y el próximo lo vamos a arrancar desde el 20, que dice, oiga, ese poder, y el Señor está sentado y su autoridad es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, Amén. no solamente en este tiempo, sino que para siempre, para esta época y para siempre. Mis queridos hermanos, amados, realmente nosotros nos gozamos en saber que usted y yo, si usted es creyente, tiene unas promesas increíbles y que podemos caminar y seguir caminando en esas promesas y no desmayar. Pero, amados, tiene que rendirse al Señor y tiene que irse sujetando a los cambios que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Definitivamente que en Cristo, amados, somos más que vencedores. Eso así es. Pero tenemos que humillarnos delante de Él para que ese poder nos transforme. Y tenemos que conocer, tenemos que conocer cuál es esa herencia y cuál es la esperanza, y que la luz de Cristo ilumine los ojos de su entendimiento, los ojos a través de los cuales mira su entendimiento, por decirlo así, para que pueda enfocarse en lo que realmente es importante y adquirir el conocimiento que tanto le va a bendecir. Mis queridos hermanos, realmente nosotros como pastores, como líderes o como personas que enseñamos la palabra, nosotros no nos aplaudimos a nosotros mismos ni nos hacemos propaganda a nosotros mismos. Dios nos libre de eso, sino que lo que hacemos es que hablamos del Señor, quien debe ser su Señor. Y cuando usted aprenda y se rinda del Señor, no solo la paz, sino que el poder de Dios va a estar en usted, le va a transformar en el creyente que usted debe ser, y las cosas que usted nunca ha podido vencer, las va a poder vencer, porque ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos estará con usted y estará
a favor de usted. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Permítame orar para bendecirle a usted, pero si usted no ha conocido, si usted todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, inmediatamente después de esta oración que vamos a hacer, va a salir una oración en la pantalla de su televisor y le invitamos a que la pueda repetir con fe y crea que Dios les va a salvar para que este día se haga esa operación increíble de que Dios redima su alma. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Oro, Padre Celestial, porque cada uno de los hermanos que han escuchado esto se despierten en su entendimiento, se abran los ojos de su entendimiento y puedan ver y conocer a lo que tú nos has llamado, la esperanza a la cual nos has llamado y cuál es la belleza de la gloria a la cual nosotros estamos encomendados. Gracias Dios, permítenos ser mejores creyentes para tu gloria y para tu honra. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, nos vaya transformando y nos vaya llevando de gloria en gloria. Gracias Dios por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos, Señor, por la actividad, por el servicio que vamos a tener el día domingo, que esté lleno de tu bendición, Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de todo y que esa palabra que nos traiga la hermana Patti pues sea de mucha bendición. Desde ya oramos por ella. Gracias Dios por lo bueno que eres. Gracias Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Que tenga muy buenas noches, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.